Buenas tardes a 30 de septiembre de 2025. Ayer fue San Miguel. Vamos a hablar de la famosa caída San Miguel. Estoy en la campiña sur de Badajoz. Esto es término de Maguilla. Olivas tradicionales de secano. Aquí marco amplio. Los olivos son pequeñitos, son medianitos. Aquí la media de lluvia puede estar raspando los 400 por abajo. Venimos de un año muy bueno, que han caído en el año agrícola pasado 600 y pico. Por eso el año es muy bueno. Mirad cómo está el olivo, aquí en el término casi todo pico limón. Este es manzanillo. Mirad cómo está de secano. Este fin de semana que han caído 10 litros por ahí más o menos, ¿no? Es lo que han caído, 10 litros. O sea que el olivo ha aguantado bien el verano. Pues mirad, un problema de que haya aguantado bien el verano es que la aceituna, al no estresarse, la aceituna que tenía en la semilla, la larva de la tercera generación del Pride, ha podido sobrevivir el verano. Aceituna que se arruga en verano, la larva muere. Aceituna que ha estado tirada en verano, como es el caso de estos manzanillos con laboreo, con marco amplio, ha sobrevivido. También la finca está en ecológico. Veneno aquí no existe de ningún tipo, ni siquiera vacilo, nada. Vamos a ver lo que es la caída de San Miguel, que ya digo, ayer fue San Miguel, hoy es 30, ayer es San Miguel 29, vamos a ver lo que hay. Pues vámonos debajo, vente para acá, joven. Aquí se ve. Acá tenía más, ¿no? Vámonos acá que tiene más. Más escandaloso. ¿Se tiene? Aquí. Bueno, aquí. El olivo cuando se araron, hace tiempo ya, ¿no? Que todo esto cae en el suelo, que no es del araro, todo esto es caída San Miguel. ¿Veis? Mira, vamos a ver. La navaja. A ver, algunas parece que es caída San Miguel, pero mirad que no tiene el agujerillo en el rabo. Que entonces, ¿por qué se cae? Antes de nada, vamos a enseñarlo esto. Ahora enseño a Miguel. Vamos a ver si veo yo alguna. Voy a cerrar la navaja, que parece que voy a una pelea. Vamos a ver si veo yo alguna. Lo que quiere decir, cuando hay dos aceitunas muy juntas, imaginaros que están compartiendo rabillo. Tiene que haberlas, dos compartiendo rabillo. Y ahora una de las dos engorda mucho, ¡pah!, se cae. Por eso, esta variedad así redonda, yo lo veo en manzanilla sevillana, manzanilla cacereña, la hojiblanca. Hay mucha aceituna que se cae con las primeras aguas de forma séptica, o sea que no hay digamos ningún motivo sanitario para que se caiga. De hecho son estas que están gordas. Y ahora vamos a ver la de la calle San Miguel, acérquese usted, joven. Mirad cómo están arrugadas. Mirad, esta está arrugada, o sea, esta se cayó hace más días, lleva más días en el suelo. Estas que están estiradas, las que están estirazadas se han caído, pues hoy, pues habrán caído. Miramos, ¿veis? Que no tiene nada en el rabillo. Esta se ha caído porque su melliza la ha empujado del nido, como si fuera un pollo de cuco. Ahora, esta que está arrugada, tiene el agujerillo. Así se ve. El hueso no soy capaz de cortarlo con la navaja, pero se ve. ¿Veis cómo está el hueso con el agujerillo? La larva entró cuando la aceituna estaba como un grano de pimienta, ha estado todo el verano alimentándose de la almendra. Y ahora, aproximadamente San Miguel, al salir el adulto, pues la aceituna cae. Daros cuenta que aquí en el suelo hay tanto caída de San Miguel, que serían las que están arrugadas, enfoca por aquí, joven. Las que están arrugadas, caída de San Miguel, o sea, caída por el Pride. Las que están estirazadas, mirad que ni una tiene agujero en el rabillo. Caída natural por variedad redondita. Vale. El año, como siempre, era año de apocalipsis Pride. Mucho Pride. Y esta finca está ecológica, ¿cuánto llevan de ecológico? 2 o 3 años. 3 años, pero sin echar insecticidas llevamos desde que te conocí. Antes aquí había mucho barrinillo negro, aquí había que traer trailers de insecticida para el barrinillo negro. Puse los pies por aquí, digo, eso es leche, nada de insecticida. O sea, sin ver insecticida, año. Está tan ecológico, fitosanitario que ve, el cobre, el fitosanitario que ve, que está autorizado. Pues mirad, caída de San Miguel, ¿cuánto puede haber en el suelo? No. Ni medio kilo, yo qué sé. Bueno, pues vamos a ver la catástrofe económica. Ahí está la catástrofe económica. ¿Qué pasa? Vamos a ver, en este racimo, vamos a imaginar que de aquí se ha caído alguna. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a pensar que se ha caído o bien por Pride o bien por el empuje de una a otra. Si se cae esta que está más menuina, como dicen aquí, yo ahora vengo, de aquí a 3 días, que vendré por la aceituna robada para mi paliñar, la otra de engordar más. Así que ¿dónde está la merma económica? Por experiencia, cuando en una finca se ha hecho insecticida para segunda y para tercera generación del Pride, ¿qué es lo que he visto que ha pasado? Que después el glifosato, por ejemplo, se ha disparado. Cuando yo he venido a visitar la finca en verano para el análisis, se ha disparado.
Por lo tanto, si yo veo que perjuicio económico no hay y que lo que hay es perjuicio económico porque el amo se gasta dinero en insecticidas y luego encima las placas me comen glifosatos, pues ¿dónde está el problema? Pues eso, esta finca, aunque es manzanilla, se está cogiendo para molinos, se está cogiendo con paraguas. Donde es de verdeo, casi más por no ir a los dueños, digo, venga, pues trata para tercera, casi más por no ir a los dueños. Pero que normalmente no. También ya os digo, este año hay algo más de caída de price porque la ciudad aguanta fresca, porque estos años que se arrugan en verano no lo has visto. Olivos que se han arrugado en verano no se ve. Vamos a mirar, mira, vamos a acá es que parece que está más arrugado, verás que ese ya no es manzanillo, ¿ese qué es? Ese es azulejo de eso o lo que sea. Perito. Sí tiene, no, pero sí tiene también. Sí tiene caída. El perito, si cabe, se cae más. Este es perito, cacereña, algo de eso, azulejo. Perito. Perito, ¿no? Es una variedad local. Mira, una aceituna, ¿ves? Está un poquito más arrugada. Pensaba que este fin de semana ha caído aquí 10 litros. O sea, que ahora mismo lo vemos un poquito más fresco que ha estado. Para que veáis también que el manzanillo Sevilla es muy resistente a la sequía. Pues mira al suelo que hay menos. Hay alguna, pero hay menos. Y la que hay, a ver si es de Pride o es de engorde. Esta es de Pride. Esta es de Pride. Sí, es de Pride, son de Pride. Pero mirad que hay muchísima menos. O sea, contra más extra hídrico, menos caída San Miguel. Por eso, también el trabajo mío, la finca, las visito a esta finca, llevo visitando unos pocos años, pues ya sabe uno más o menos cómo aguanta el verano, cuánta incidencia de mosca, cuánta incidencia de repilo. Cuando uno sabe que son fincas, que el verano lo pasa relativamente mal, no hay caída San Miguel. ¿Para qué? En el supuesto que hubiera que echar insecticida para tratar. Este año que han caído 600 y pico litros, o sea, ha sido casi un 50% más de la media. Que se caiga alguna, pero si esto es una alegría, si el año pasado tuvieron un cosechón y este año vuelven a estar buenos, pues todo sea eso los problemas. Y mirad en ecológico, que no pasa tampoco nada. O sea, que no pasa tampoco nada. En fin, ese es el trabajo del servidor. El trabajo que la finca gane dinero. Dinero es más aceituna, pero también gastos superfluos, quitarlo. Que si le tengo que decir al muchacho, echa más abono o más estiércol, en este caso que ecológico, echa un tratamiento más o métele más cobre, se le dice. Pero que si hay que quitar un gasto superfluo, se quita. Que tampoco por una garrafa de Deltametrin o Acetamiprid que me deja mis 5 o 10 euros, tampoco voy a yo a pagar piso. Así que sí, vale más que el agricultor esté contento y sea un cliente a largo plazo que ganarle 5 o 10 euros. Venga, un saludo.